En mi formación militar, en la doctrina militar, no me enseñaron a asesinar personas, a hacerle daño a la población civil, jamás me lo enseñaron. Pero sí quiero decirles que escuché en mi formación militar que un patrón criminal, con una palabra que en nuestro trabajo como militares escuchamos algunos, legalizar. En un principio no entendí y me quedaba la duda qué significaba legalizar. Pensaba que legalizar hacía referencia a algo económico, a elementos que usábamos diariamente, pero un día me senté a hablar con unos soldados que ya tenían trayectoria y me dijeron que legalizar era era agarrar a alguien y asesinarlo. En ese momento hice una pausa en mi vida pensando que había ingresado a una institución donde el deber constitucional era defender la vida de todos los colombianos. Y dije dentro de mí que jamás llegaría a hacerle daño a un compatriota. Pensé que lo lograría. Pensé que llegaría a terminar mi carrera sin cometer un asesinato. Para mi llegada al Batallón Santander, no llegué directamente a trabajar en inteligencia. Llegué a trabajar en el área de operaciones como lo venía haciendo en mis anteriores unidades militares. Pero sucede un hecho que marca mi vida como muchas veces lo hizo, y fue el asesinato de unos compañeros en una jornada electoral. Yo tomo la decisión de pedir el retiro del servicio activo, porque ya estaba cansado de ver cómo compañeros míos eran asesinados y cómo esa parte humana no se sentía, porque era llegar y reemplazar a alguien que había sido asesinado por otros que ya venían en un vuelo para completar lo que ya no estaba con nosotros. Por eso intenté retirarme de la institución, pero sorpresivamente para esa época el comandante de ese batallón me hace el ofrecimiento de que perteneciera y trabajara en inteligencia. Yo respondí que jamás había tenido la oportunidad y ni tenía esa preparación. Me dieron una corta preparación de 8 días y ahí inicio en mis labores de suboficial de inteligencia, inicialmente en la Central de Inteligencia de Ocaña, que era la CIOCA, pero fue corta, y voy a ser titular de la sección de inteligencia del Batallón Santander. En el Batallón Santander, en el cargo de suboficial de inteligencia, se recibía presión, como en las anteriores unidades, por falta de resultados operacionales. Siempre existió esa presión. Yo, en mi condición de suboficial, la sentía a nivel de comandante de batallón, y en algunas veces
en los programas radiales se escuchaba cómo la presión venía de un comandante de división, pero siempre se reflejaba en la búsqueda de resultados operacionales de muertos en combate. Por la falta de resultados operacionales y por esa presión que existía permanentemente, yo hago una oferta criminal y tomo contactos con personas que vivían en la ciudad de Bogotá. En ese momento no sabía que existía Soacha, solamente Bogotá. Con estas personas civiles que vivían en Soacha, porque ya a través del tiempo conocimos que era Soacha, logramos que este patrón criminal... Aquí tengo que hablar de la parte fáctica, que hace referencia a los hechos, lo que pasó. Y yo soy designado como comandante del Batallón Santander, porque el anterior comandante, y aquí han hecho referencia ya de eso, el comandante del ejército en su momento, el general Montoya, lo llama a calificar servicios y lo dan de baja el ejército, porque él como comandante de este Batallón Santander tiene un revés operacional y le asesinan 17 de los soldados en noviembre del 2006 en el Alto del Pozo. Y a mí me nombran como comandante. Yo ya había sido comandante de otro batallón y yo no tenía que venir a este batallón, sin embargo, pues me envían a este batallón y llego a este batallón. Cuando yo llego a esta unidad, la unidad estaba o se encontraba desmoralizada, estaba derrotada militarmente. En esta jurisdicción permanentemente para esa época había quema de vehículos en la vía que hay de Ocaña a Cúcuta, y esta vía era responsabilidad del batallón. Había voladuras de torres eléctricas, volaban una torre y se quedaban 4 o 5 municipios sin energía. Y una cantidad de actividades que generaban inseguridad y zozobra permanente en la población civil. Y este panorama terrible que encuentro yo, sumado a esos actos de presión que han venido narrando cada uno de los comparecientes, esa presión permanente de los superiores militares, como el comandante del ejército específicamente, relacionado con el tema de dar bajas o muertes en combate. Igualmente, pues, no solamente eso, sino que existía una competencia permanente en las diferentes unidades de todo el ejército a partir de esas estadísticas, de los resultados, y bajo esas estadísticas nos calificaban entre los comandantes que éramos buenos, los que presentaban bajas o los que presentábamos bajas, y los comandantes malos, los que no presentaban bajas en combate. La presión sistemática y generalizada en todos los niveles se materializaron en sanciones y en permisos, lógicamente. Con esto quiero que entiendan que es una explicación, como lo han dicho los magistrados, y no quiero que se entienda como una excusa. Y a raíz de esto que les vengo comentando, surge la expresión como dar los resultados operacionales a como diera lugar, que también han hablado acá, el famoso todo vale, el toca dar una baja como sea. Esto generaba una obsesión y a la vez una presión psicológica y temor de ser relevado o retirado de la institución por falta de resultados operacionales, que en el momento en que a mí como comandante me propone un miembro de la sección segunda del batallón de inteligencia del batallón
que tiene capturados a unos miembros de una banda que está entrando a la ciudad de Ocaña y que pretenden extorsionar, que pretenden secuestrar, y que es un grupo al margen de la ley y que tiene capturado a estas personas, yo accedo a esa propuesta y doy el aval para que se cometan los asesinatos que son presentados como falsos combates. Luego, como ya lo señalé, estamos aquí frente a asesinatos de personas en estado de indefensión, de desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que de manera sistemática se hicieron en contra de la población civil. Estos no son errores, estos no son daños colaterales, como los decíamos en alguna ocasión. Estos no son excesos de fuerza, claramente son asesinatos. Y frente a esto, y como les dije, no es a manera de excusa, jamás supe, como comandante de batallón, que había una banda que reclutaba personas inocentes y las traían engañadas aquí. Nunca lo supe, y lo he dicho y lo sigo sustentando. Jamás supe que trajeran una persona inocente, engañada, para ser asesinada. Lo que a mí se me dijo, sin el ánimo de justificar, repito, porque es lo mismo, lo que se me dijo era que eran unos bandidos que estaban entrando con una banda a extorsionar a la población. No es una excusa.